Televisión, un continente de culturas. Despertamos la memoria histórica de nuestro país, 1985. Elecciones generales. ADN gana con el 32%, el MNR logra un 30% y el MIR un escaso, después de la experiencia de la UDP, 10%. Los dos primeros se alían, logran tener gobernabilidad en el Congreso Nacional y se abre una nueva etapa de la historia. Es presidente en su cuarto mandato Víctor Paz Estenssoro, con la misión de estabilizar la economía boliviana. Emite el decreto 21060. Se habla en los libros de historia, en las fuentes, en los artículos de la apertura al neoliberalismo. Pero aquí surge también otra pregunta, si es la apertura al neoliberalismo o la apertura también al gonismo. Su sucesor ya estaba tomando las riendas del Estado. Amigas, amigos, comenzamos Palestra Política. Buenas noches. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por seguirnos con su preferencia acá en Avia y a las Noticias. Esto es Palestra Política, con este programa en su semana de estreno, que está en una primera instancia desentrañando la memoria histórica de nuestro país. ¿Por qué? Porque este año es año de elecciones, el 12 de octubre. Queremos comenzar presentándoles a nuestros panelistas en esta noche. Edgar Fidel Ramírez Santiesteban, nacido en Potosí en 1947. Edgar Ramírez, más conocido como Huracán Ramírez, fue trabajador de Interior Mina en la empresa unificada del Cerro de Potosí en 1969. Activista sindical iniciándose como delegado en 1974. Secretario general del Sindicato Unificada entre 1976 y 1978, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia entre 1988 y 1999. Fue secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en 1998. Su trabajo sindical lo ha llevado a detenciones y exilios en Inglaterra entre 1967 y 1969, Chile y Holanda entre 1971 y 1976. Estuvo clandestino entre 1980 y 1982 bajo el gobierno de García Meza. Luis Eduardo Siles, licenciado en Ciencias Políticas en Burdeos, Francia, máster en Gestión y Políticas Públicas. Fue diputado nacional y vocero nacional de organizaciones políticas, sociales y empresariales. Ha trabajado en investigación documental, guionización, producción y dirección en campañas radiales y televisivas en salud pública, educación, medio ambiente y planificación participativa. Responsable de la definición metodológica y operativa del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno Municipal de La Paz. Contribuye regularmente en publicaciones nacionales y ejerce ocasionalmente de traductor simultáneo. En la actualidad es director ejecutivo de la Fundación Lydia Gayler. Walter Vázquez Michel. Estudió en la Universidad Técnica de Oruro, donde obtuvo el título de ingeniero civil con especialidad en evaluación de proyectos industriales. Un hombre comprometido con la lucha social, fundador junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista I y la Unidad de la Nueva Izquierda Revolucionaria. Ha sido diputado 13 veces por Oruro. Ejerció su profesión en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, siendo apresado en la dictadura de Augusto Pinochet. Su compromiso ideológico lo ha llevado a ser un hombre recordado en países como Cuba, Nicaragua y Argelia. En el año 2011 publica su obra Memorias, donde plasmará su lucha, su constancia y su compromiso ideológico. Tercer programa de Palestra Política en esta semana de estreno. Conocemos el tema de esta noche.
Hablamos metodológicamente del tema de esta noche, la apertura al neoliberalismo, el gobierno, el cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro y la emergencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. En los bloques que vamos a tratar a continuación vamos a definir lo siguiente, vamos a hablar del tema político, de cómo se llega a esa situación política. Luego desarrollaremos lo más importante de repente en esta gestión gubernamental, el tema económico y las medidas que se adoptaron. Esto al volver de la pausa. Hablamos, como nuestra rejilla de presentación lo decía, la apertura al neoliberalismo, un proceso donde aparecen varios conceptos, por ejemplo, el del pacto por la democracia, la nueva política económica, entre otras circunstancias. Veamos cómo se vivía la realidad boliviana en aquellos tiempos. Recapitulamos las imágenes más importantes, 1985. Pongamos al país en movimiento, pongámonos de frente a caminar. Es el año 1985. Víctor Paz Estenssoro fue ungido presidente de Bolivia luego de obtener el segundo lugar en las elecciones de ese año. Respaldado por ADN, accedió a la presidencia con la sombra de la crisis económica que arrastró el gobierno de la UDP. En esos años, la preferencia del electorado sufrió una importante transformación. Pasó de una tendencia de centro-izquierda a una de centro-derecha. La medida más recordada por Víctor Paz Estenssoro se enmarca en el contexto de un discurso suyo en el que destaca la frase «Bolivia se nos muere», como una especie de diagnóstico de la situación del país en aquel momento. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. La redacción del Decreto Supremo 21060 fue acelerada y debió encararse en menos de un mes. Esta medida político-administrativa generó de inmediato que la Central Obrera Boliviana se movilizase y determine una huelga general. Decretar huelga general indefinida por los siguientes objetivos. Inmediata resolución del problema del abastecimiento. Implementación del salario mínimo vital y escala móvil. Precios libres para los productos de los compañeros campesinos. Como medida adicional, el presidente determinó el estado de sitio y estableció el confinamiento de casi 2 centenares de dirigentes en el norte del país. Mi gobierno ha dictado el estado de sitio en todo el territorio de la República. El cambio en la situación social del país llevó a la relocalización de casi 30.000 trabajadores mineros que tuvieron que dejar los centros mineros para encontrar una nueva forma de subsistencia. La acción fue concebida como el despido masivo más radical en la historia del país. El despido de los trabajadores mineros dio pie a la Marcha por la Vida, que debía recorrer la ruta entre Oruro y La Paz. Los mineros relocalizados exigían su reincorporación laboral. La medida fue reprimida por el ejército en la localidad de Calamarca, a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz. Casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta La Paz, compañeros. Ahí está nuestro repaso histórico. Comenzamos el debate. Don Walter Vázquez Michel, buenas noches, bienvenido nuevamente. ¿Qué le suscitan estas imágenes? ¿Qué le suscitan lo que acabamos de ver, ese momento histórico? Un poquito más fuerte. Pues. ¿Qué le suscitan, volvemos a repetir la pregunta, ese momento histórico, el año 85 con todas las imágenes que hemos visto? Yo creo que el camino al neoliberalismo empezó a marcarse en el primer gobierno ya de Paz Estenssoro. El plan IDER, la entrega de más rejones, ya empezaban a dar lo que iba a ser el país, es decir, empezó la pendiente de bajada.
el fracaso de la Conmebol, rotundo, terrible, echándose la culpa a la subida de los precios del estaño. Yo pude, en una conferencia con el vicepresidente Ocio, pude demostrar que la subida del estaño no era la causa del desastre de Conmebol, puesto que Ocio en sus minas podía trabajar a 2,90 cuando el precio del estaño estaba a 2,40. Entonces el neoliberalismo se empezó a abrir en esa época y llegamos, por lo tanto, con ese desastre económico, llegamos entonces ya al neoliberalismo con el 21.060. Don Luis Eduardo Siles, ¿cómo entender ese pacto por la democracia? Hablemos primero de temas políticos. Esa relación ADN-MNR. Bueno, imposible hablar de temas políticos si obviamos el contexto económico de la época, ¿no es cierto? La hiperinflación que vivía el país era el 117.000%, la tercera más grande en la historia de toda la humanidad. Entonces, esas fueron las razones por las cuales Paz Tesoro dice que Bolivia se moría, ¿no es cierto? Porque uno podía comprar un producto en la mañana con un precio y en la noche valía otro precio. Todos los que vivieron eso se acuerdan. ¿Ese diagnóstico era preciso? ¿Bolivia se nos moría? Yo creo que desde el punto de vista económico, con la tercera hiperinflación más grande en la historia de la humanidad, era una cosa gravísima. Y recordemos Presencia, el periódico de la época tenía una rúbrica que se llamaba huelgas, paros, ultimátums diversos, porque todos los días habían marchas, manifestaciones, huelgas, se secuestró al presidente Siles, o sea, esto era una situación sumamente límite. Y un tema que no menciona el documental, que ha mencionado un poco aquí don Walter, es el precio del estaño. La relocalización es producto del hecho de que el precio de los minerales se fue por los suelos a raíz de la crisis internacional del estaño. No se relocalizó por placer o por sadismo o por ganas de hacerlo, sino porque la economía le obligó al gobierno entonces a hacerlo. Don Edgar Ramírez, ¿cómo evaluaríamos esa situación? Y le transporto la pregunta a usted. En el plano político, primero, porque vamos a analizar el plano económico, el pacto por la democracia. ¿Va a ser Víctor Paz Estenssoro? No era la primera vez que se unían. Yo pienso que ese periodo no nace por generación espontánea. Hay que tomar en cuenta que esa crisis de la que habla el señor no era solamente boliviana, estaba afectando a todo el planeta. Y por esa razón se empezaron a modificar los patrones políticos, económicos, sociales, militares, etc. Desde finales de la década del 70, del 79-80, el imperialismo norteamericano empieza a preparar incluso recursos humanos. Hay varios documentos en los que están presentes quienes van a convertirse en gobiernos. Entre los que están siendo preparados para dirigir a los países hacia el cauce neoliberal, vamos a encontrarlo a Gonzalo Sánchez de Lozada cuando todavía no era nada. Vamos a encontrar a José Enrique Cardoso. Vamos a encontrarlo a Color de Melo y a otros muchos más. Pero además hay que tomar en cuenta de que en ese periodo yo creo que hay una especie de fusión de la clase. La clase abandona sus tiendas políticas para convertirse en una sola. Y por eso la redacción del decreto 21060 no es solamente del MNS ni de ADN. Hay también funcionarios que no son de ninguno de los dos partidos, pero son parte de la clase, de la oligarquía. Y esto no vamos a nosotros decir de que es mentira, está publicado en los libros de los protagonistas. Uno de ellos es Juan Cariaga. Él señala claramente de quiénes y para qué se redactó ese decreto. Y él señala claramente que no era para el MNS ni para ADN, era para cualquiera. Entonces, por esa razón, ahí
esa fusión de los sectores políticos no es nada casual. Estaban preparando desde mucho antes y además bajo el alero, no solamente de los problemas que habían ocurrido en Bolivia, sino fundamentalmente alentados desde ese momento por las transnacionales y el imperialismo norteamericano. Vamos a volver sobre esa posición, don Walter Vázquez. ¿Comparte la opinión de don Edgar, de don Luis Eduardo? ¿Qué generaba esa unión? Si no era improvisada la unión, va a ser Víctor Paz Hay Estenssoro. algo muy importante que de Regal en su libro dice, en todos los países hay siempre una lucha de clases. Acepta de Regal, página 19, además yo me acuerdo del libro de Regal. Hay intereses de clase que son contrapuestos. Por lo tanto, la cuestión económica estaba supeditada a la política de esa clase. De ahí que el 21060 tenía que favorecer a la clase. Y podía ser, como dice el compañero, podía ser el MNR, podía ser el MIR, era la clase. La clase es la que tenía que fluctuar de todo bajo la influencia del imperio, ¿no? Que estaba ya globalizando la economía en todo el mundo. Don Luis Eduardo Siles, usted también ha ejercido la vocería en los últimos años, ¿no?, del MNR. Por eso lo hemos invitado para que también haya equilibrio en este panel. Fue el MNR, le tocó ser al MNR, decidió el MNR. ¿Está de acuerdo de que esto fue planificado, que ya había una intención? Bueno, yo no comparto las categorías de tipo marxista o marxizante que manejan los distinguidos panelistas y la idea de que el imperialismo, una especie de conspiración, produjo que haya esta alianza. En primer lugar, los bolivianos votaron por estos partidos, es decir, los bolivianos votaron por ADN, después votaron por el MNR, votaron por el MIR, rechazando lo que había antes. ¿Por qué? Porque lo que había antes era un desastre, ¿no es cierto? Era hiperinflación, era conflictos, era empobrecimiento generalizado, de pobres y ricos, todos se volvieron pobres después de la época del ODP. Y en segundo lugar, el 21060, que sigue vigente hasta ahora, ¿no es cierto?, en sus grandes principios de libre mercado, de libre oferta y demanda, de que existe el bolsillo del Banco Central, en fin, era lo único que se podía hacer frente a esa situación de desastre, y es lo que se hizo, y los bolivianos lo reconocieron y lo valoraron, puesto que el año 89 vuelve a ganar en las elecciones el MNR a la cabeza de Sánchez de Lozada, asume Paz Zamora, pero el modelo económico que se implementó sigue vigente hasta ahora. Lo han derogado discursivamente los del gobierno actual. Han dicho se elimina el 21060, pero en la práctica la economía de este país sigue siendo de libre oferta y demanda, sigue siendo una economía regida por los principios liberales. ¿Ya se veía venir, es la pregunta? ¿Perdón? ¿Se veía venir esta situación? Bueno, yo ¿Había creo... alguna planificación? ¿La situación histórica lo propiciaba o no? Bueno, es un... ¿O le cayó al MNR? Coincido, digamos, en que había una tendencia mundial en el sentido de que los modelos estatizantes se habían agotado, también tenían otras debilidades, las empresas del Estado perdían mucho dinero, no se renovaron tecnológicamente, quedaron arcaicas, digamos, tanto como IBOL, como ENFE, como el YOS, como el mismo yacimiento. Entonces, esto era una necesidad que también fue copiada en todas partes de América Latina, impulsó el crecimiento que dura hasta hoy. Entonces, se veía venir porque era parte del contexto de la historia, pero no era una conspiración, digamos, destinada a hacerle daño a alguien. Algo me encanta de su participación, don Luis Eduardo Siles. Al principio empezó a reconocer una discordancia con nuestros panelistas, pero luego hay una concordancia en algunos aspectos. Eso es importante. Permítame que le diga, don Edgar Ramírez, había un discurso ya que se estaba empezando a construir. Ese discurso era democrático moderno, el año 1985. Ya se empezaba a introducir un proyecto de país, de repente, donde se prometía modernidad y democracia. Hay algunas afirmaciones que caen por su propia cuenta. El pueblo boliviano vota por el MNR. Eso quiere decir que el pueblo boliviano escoge
el neoliberalismo, como queriendo decir que los marxistas queremos generalizar porque viene de afuera, etc. Pero él mismo dice que ese fenómeno es universal. ¿El pueblo boliviano habrá votado por ese fenómeno universal? Hay que tomar en cuenta que exactamente el decreto 21060 tiene una copia fiel en la Unión Soviética. Si nos hubiesen avisado de que esto se trataba de analizar eso, yo les traía los documentos y les leía párrafo por párrafo para comparar que es lo mismo. Eso quiere decir que había una batuta internacional. Pero es más, incluso los problemas de la corrupción van a ser, podríamos decir, legalizados por esa tendencia. Leamos el artículo 142 del famoso decreto 21060. Se prohíbe a cualquier persona, institución, partidos, etcétera, averiguar la procedencia del dinero que se va a invertir en la capitalización, etcétera. Es decir, yo podía asaltar un banco y estaba prohibido que averigüen de dónde proviene ese dinero para que yo me convierta en rico, o podía venir del narcotráfico, podía venir de donde sea. Y ese mismo fenómeno vamos a encontrar en todos los países del planeta. ¿Por qué está en este momento Fujimori preso? No por honesto. Bien, don Edgar Ramírez. Amigos, permítanos una pausa, estamos introduciendo el tema. Al volver hablaremos del decreto mismo, el 21060, les presentaremos unas gráficas del impacto, lo que proyectaba y lo que se hizo. En esta primera parte hacemos la primera valoración, ¿no? Estamos hablando del tema político, el tema del pacto de la democracia que juntó en un mismo proyecto, digámoslo así, de país a ADN y al MNR. Al volver, el 21060. Seguimos en Palestra Política, estamos hablando de la apertura al neoliberalismo, estamos analizando ese cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1985-1989. El punto fundamental, el núcleo, como es el núcleo también del programa, temáticamente hablando, es el decreto 21060. Vamos a ver los alcances de esta medida gubernamental en los siguientes cuadros. Vamos revisando. Programa de estabilización, decreto 21060. Una de las medidas importantes, el tipo de cambio, que consistía en una devaluación, suspensión de controles cambiarios, retorno a la convertibilidad, establecimiento del bolsín para remate de divisas, la derogación del decreto de desdolarización que apareció un gobierno antes. Seguimos revisando los cuadros. Pasamos. Programa de estabilización, régimen de importaciones, eliminación de todas las rebajas cuantitativas, rebajas de aranceles, ajuste de precio de carburantes, otra medida, lo establece, sí, que fue fuerte, esto lo vamos a explicar más adelante por qué se lo dice así, reajuste de tarifas públicas, sí, muy fuerte, seguimos revisando nuestros cuadros. Régimen de precios en el sector privado, suspensión de los controles de precios. Otra medida, régimen de tasa de interés, suspensión de los topes y tasas de interés activas y pasivas. Régimen salarial, que consistía en lo siguiente, congelamiento de salarios del sector público, libre negociación con el sector privado, se desmantela la indexación de salarios y se consolidan los bonos al salario. Seguimos revisando. Programa de estabilización, decreto 21060. Régimen de seguridad de empleo, principio de libre contratación. Tratamiento de deuda externa pública, continuación de la cesación del servicio de bancos acreedores, negociación del Club de París, normalización con multilaterales.
Programa de estabilización, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sí, negociaciones, préstamo stand-by, y acceso a nuevos créditos extranjeros. Importantes desembolsos en esa época. Nuestra fuente, la política económica boliviana, Juan Antonio Morales, de ahí hemos extraído esos datos. Empezamos con Luis Eduardo Siles. Esta es la valoración del decreto supremo. Hablábamos en el corte oferta y demanda, pero hay otros elementos importantes. ¿Está vigente el 21060? ¿No está vigente? Y hablar, por ejemplo, de libre contratación ahora puede sonar muy difícil, muy duro, muy complicado. Bueno, básicamente basta revisar los muchos elementos de los cuadros para darnos cuenta que todo sigue absolutamente vigente. En términos de tipo de cambio, por ejemplo, en esa época había un tipo de cambio en la Camacho que era 100 veces diferente del tipo de cambio oficial. Entonces dejó eso a la libertad del mercado y se regula a través del bolsín. Eso sigue absolutamente vigente. La deuda externa, el satanizado Sánchez Rosado logró que por cada dólar que debiera Bolivia solo pague 18 centavos, lo que inauguró una era de renegociaciones en América Latina que fue un gran éxito, ¿no? Porque si yo debo 1 y solo tengo que pagar 18 centavos, es una maravilla. En términos de cómo se fijan los precios, se siguen fijando por el mercado, es el mercado el que fija los precios. En términos de arancel, el arancel sigue siendo muy bajo porque Bolivia no tiene o no tenía, digamos, la forma de controlar eficazmente sus fronteras, pero el arancel sigue siendo hoy en día un arancel bajo. En términos de libre contratación, la libre contratación sigue absolutamente vigente, más allá de la retórica de este gobierno. Lo que este gobierno dice, cuando dice ha eliminado el 2160, es como si dijera, este vaso no existe, pero todo el mundo puede ver que este vaso existe. No, este decreto dice que no existe. Pero en la práctica, los principios, digamos, de funcionamiento de la economía fijados por el 2160 siguen absolutamente. ¿Era la medida más adecuada? Respóndame cortito. Difícil de responder, pero probablemente era la única salida posible, ¿no es cierto? Cuando uno comete errores como los que se cometieron antes, la única forma es tomar a veces medidas que son duras, pero eran las únicas necesarias, ¿no? El único camino. Dos preguntas, don Edgar Ramírez. La primera, ¿era la única medida posible? Porque analizamos el tema laboral, tuvo un impacto fuerte. Es decir, para que una medida así se imponga, quiere decir que antes no había, ¿no es cierto? Y número dos, el asunto de la vigencia permanente, ya que estamos extrapolándonos a la actualidad de ese decreto. Yo pienso que no hay que andar por la parte de los adornos. Si es algo diferente al neoliberalismo tener una tasa de cambio, un tipo de cambio en la Camacho y otra en los bancos, y neoliberalismo es tener un solo tipo de cambio en los dos lugares, ¿eso quiere decir que el periodo del general Torres es neoliberal? Porque ese fenómeno también existe ahí. Aquí de lo que se trata es de que las medidas tienen que beneficiar a alguien. Por eso esa democracia, ese modelo económico tiene una patente, tiene una marca, tiene el rostro de quien la ejerce. Y en este caso, quienes ejercían en ese momento el poder llamado democracia, el modelo de economía de mercado, etcétera, eran los de arriba. Eso quiere decir de que si nosotros comparamos con este momento, no tenemos que ver estos problemas suplementarios. Tenemos que ver a quién se beneficia con una determinada política económica. Y en este caso, en aquel periodo, se beneficiaba fundamentalmente a una clase social que se quería agrandar. Hay que recordar los remates de las empresas públicas. La empresa Bolívar fue valuada en 89 millones de dólares un año antes de que fuera enajenada. Cuando licitan,
el precio bajó a 50 millones, 54 millones de dólares. Pero cuando se adjudica Gonzalo Sánchez de Lozada, se adjudica en 12. Y además les resta todo lo que él quiere y en efectivo paga 6. El problema de Bolívar es ese. Si yo entro al problema de Porco, es peor, peor. Entonces, acá yo tengo que ver a quién estoy beneficiando. Y si se trata de los trabajadores, libre mercado, libre oferta y demanda. Y si nosotros analizamos la libre oferta y demanda para la fuerza de trabajo, eso está regulado, está prohibido, está congelado. ¿Eso es libre mercado? Entonces acá hay libre mercado para enriquecerse, pero hay control estatal rígido y hasta represivo para empobrecer a los de abajo. Bien, don Edgar, permítanos, vamos a seguir sobre este desarrollo. Queremos darles también a nuestros panelistas elementos de análisis. Vámonos con Cochabamba, ¿no? Vámonos con Cochabamba. Perfecto, tenemos que continuar, complementar con don Walter Vázquez. Don Walter Vázquez, ¿fue lo más conveniente o no el tema del 21060? Usted ha sido parlamentario. ¿Cómo cayó en el debate político de entonces? No, era visible. Yo estaba en el Parlamento y he visto la corrupción interna en el Parlamento de las mayorías. Era algo terrible. El 21060 no era era la única medida que podía hacer la clase, porque estaba además impuestos por imperio. Y cuando se habla por imperio no está hablando de una entelequia mental. Es evidente, tan evidente es que hoy Sudamérica está empezando a virar, y que si antes fue expulsada Cuba por imposición del imperio, de las Naciones Unidas, fue expulsada Cuba, ¿no? Ahora es diferente. Porque todo el continente está girando y está siendo antiimperialista, porque el imperio no es un invento, es la verdad, la realidad. Es el imperio el que ha impuesto para el beneficio del imperio. Entonces, no nos equivoquemos. Hoy en día, ¿cómo va a estar vigente el 21060? Cuando se dice que el libre mercado, que es la base del neoliberalismo, en este momento, cuando se rebaja el aceite, porque ha empezado a subir, ¿quién hace rebajar el aceite? Hace rebajar el gobierno. Cuando se dan los bonos, que el Juancito Pinto y demás, se está atacando algo fundamental, no por lo que yo lo diga, sino lo dicen economistas, lo dijo el Che Guevara, y lo dijeron grandes economistas. Está frenándose la ley fundamental del capitalismo, que es la ley del valor. Por lo tanto, se está frenando la ley del valor, que es esta base del capitalismo. Hoy en día está girándose en otro lado. Viendo Walter Vázquez, importantes aportes de los tres participantes. Vámonos con Cochabamba. Gabriela Alcón, muy buenas noches, bienvenida a Palestra Política en esta semana, el primer contacto con usted. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Saludos cordiales a todos los que nos están siguiendo, también saludos cordiales a los panelistas. Y bueno, nosotros hemos hecho un recorrido, hemos recogido criterios, de hecho, a propósito de la implementación del decreto 21060 en 1985. ¿Cuál es la percepción que tienen los ciudadanos? ¿Qué es lo que recuerdan cuando se emitía este decreto? Vamos a conocer estos criterios. El 21060 durante el gobierno del MNR pues era un decreto masacrador contra el trabajador, era pues un decreto en contra de todos los derechos del trabajador. Deslocalización de nuestros hermanos mineros, yo también soy hijo de mineros, deslocalización, engaños que ha sufrido. A los obreros, a los hermanos fabriles, ¿no? Han hecho desaparecer. Ha terminado con los derechos de los trabajadores, es más una relocalización entre paréntesis que ha terminado con despido masivo de más de 35.000 obreros del país, entre ellos mineros, fabriles, ferroviarios. Pero ese decreto le dio estabilidad económica a Bolivia.
y Víctor Paz dijo, Bolivia se nos muere. Y como que creo que si no había el decreto, realmente el país pudo haberse desintegrado. Mortal directamente contra la clase trabajadora boliviana. Una ley que discriminaba al obrero en el orden económico. Ahora eso fue planificado por el Fondo Monetario Internacional que estaba metido acá en Bolivia. Decreto sanguinario para el pueblo trabajador. Fue el origen del descabezamiento del movimiento sindical que hasta ese entonces estaba sólidamente conformado con una vanguardia que eran los compañeros mineros. Un decreto bastante duro para la clase trabajadora, el 21060, donde inicialmente estaba la libre contratación, que han hecho uso y abuso muchos empleadores, por eso ha habido despidos en las minas, despidos en las fábricas. Ahí está la valoración de la población en Cochabamba. Gabriel Halcón, por favor, su pregunta a los panelistas, ellos le van a responder. La pregunta dirigida a los panelistas allá en el estudio de La Paz. Y bueno, tiene que ver con esta misma contextualización que se ha ido realizando. La consulta es lo siguiente: ¿realmente la democracia fue recuperada o consentida por Estados Unidos? Y en este periodo, si es que el decreto 21060 fue presentado como una solución económica, y escuchábamos algunos criterios también a propósito, no fue más bien para minimizar al Estado como administrador y ya no con toma de decisiones políticas. Muy bien, comenzamos en el mismo orden de la anterior ronda, don Luis Eduardo. Bueno, en primer lugar, esa serie de opiniones no son la opinión de la población de Cochabamba, sino es una encuesta bastante parcial realizada por sus periodistas. Simplemente yo quiero hacer el recuerdo de lo siguiente. ¿Sabe cuánto hay una opinión, dos sí, o tres, divergente. pero... Sí. ¿Cuánto ganaba una persona antes del 21060? ¿Cuánto hubiese ganado usted o la señorita periodista? Ganaba $10 al mes. Eso es lo que ganaba una persona normal en este país. Y esos $10 en la mañana le alcanzaban para comprar algo y en la noche ya no le alcanzaban para comprar ni la cuarta parte de eso. Ese es un proceso hiperinflacionario, un proceso donde el poder adquisitivo de la población y sobre todo el de los más pobres se evapora en cuestión de horas. Por eso se hizo el 21060. No puede ser que no se acuerden pues de eso. O sea, los depósitos en los bancos creo que alcanzaban a $100,000. El país estaba absolutamente paralizado, no había pan, no había carne, no había nada para comprar, había colas. Yo no sé si alguien quiere razonablemente en Bolivia volver a eso. Yo creo que nadie quiere volver a eso, pero bueno, siempre una opción para todos, ¿no es cierto? Y en cuanto se refiere a los precios, a los despidos en los centros mineros, eso se debió a que el precio de los minerales se cayó espectacularmente. Llegó un momento dado que el precio del estaño era cero, no valía nada. Hoy en día los precios corregidos por la inflación del estaño son mayores que en la época de Patiño. Entonces, eso pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no podemos hacer 30 años después de una medida, porque han pasado 30 años, siguen repitiendo las mismas consignas vacías de contenido que no toman en cuenta los hechos. Les repito, 117,000% de inflación anual. Significa que usted recibía su sueldo en carretilla, que tenía que andar con billetes, así una cantidad de billetes, porque si no, no podía comprar nada. Y al día siguiente de lo que recibía, valía la mitad de su plata. Ahora, no, pues, no. Permítame que meta mi cuchara en la pregunta de mi compañera. Se nos vendía o se nos decía que había un modelo moderno de democracia, pero después de la medida, del decreto como tal, hay un estado de sitio y un confinamiento de 150 alrededor personas en el norte del país. Complementamos, no perdamos el hilo de Cochabamba, don Edgar Ramírez. Yo pienso que hay que tomar en cuenta de que todas esas medidas tienen un destino. Es verdad, ganaba $10 el trabajador, cualquier trabajador. Y no estamos defendiendo al gobierno de la UDP, porque yo estuve en contra en aquella época. Usted también. Pero ¿cuánto ganaba Gonzalo Sánchez de Lozada por exportar sus minerales?
a él no le pagaban esos montos. Él los medía, los excedentes, en moneda dura. Entonces, si nosotros vemos acá, en una o en otra situación, habían beneficiarios, ¿no? En segundo lugar, es falso cuando se dice de que el estaño se cae y por eso se cierran las minas. Corocoro es la primera mina que se cierra. ¿Cuántos gramos, para decir así, de estaño producía Corocoro? Era una mina de cobre. La segunda mina en cerrarse es Matilde. Zinc. Se cierran los yacimientos de plata, como San Vicente, y se mantienen funcionando a los yacimientos estañíferos como Catavi, como Huanuni, como Unificada. Es decir, más bien esa fábula tiene que dejar de existir. Y acá yo quiero hacer una, si se quiere, sacar a flote algo que yo conozco muy bien. La Federación de Mineros elaboró un proyecto de rehabilitación de la Comibol para salvarla. Para salvar toda Comibol y para que no se retire a ningún trabajador se necesitaban 80 millones de dólares. Y estoy hablando hoy en homenaje de los palestinos. Yo fui el que se entrevistó con Arafat para plantearle este tema. Y ellos decidieron invertir los 80 millones de dólares en Comibol. Presentamos nosotros la carta de intenciones al gobierno de Jaime Paz. Y él mismo ha dicho, eran la continuación. Y es verdad, eran la continuación. Y ellos por razones políticas las desahuciaron. ¿Y cuánto gastó la Comibol en relocalizar a la gente? 300 millones de dólares. Con 80 se podía salvar. Pero además, ¿cuánto perdió enajenando Bolívar? Que en ese periodo, así en esa situación, su excedente tiene un promedio de 32 millones de dólares. Don Edgar, permítanos, don Walter Vázquez Michel. Es pues evidente que esa fábula que nos han dicho de que el estaño, los minerales y sobre todo el estaño de bajado es falso. He estado en un debate con el señor Ocio que tenía las minas en Bolivia, que era no de mi partido, era de vicepresidente de Paz Zamora. El señor Ocio, lo dijo él en la universidad, que el estaño él explotaba en 2.90, cuando había bajado hasta 2.40, ¿no? Bajó enormemente a 2.40, pero seguía ganando Ocio con el estaño. De modo que esto es una fábula, ¿no? Y luego fue una vergüenza, yo estuve en el Parlamento cuando se entregó la mina Bolívar, una verdadera vergüenza, le digo, ¿no? Sánchez Lozada se adjudicó, y como dice el compañero, se adjudicó en la forma que lo hizo. Y otra cosa que llamaba la atención, los contratos que hizo Sánchez Lozada eran en inglés, y en el Parlamento nos dijo que no podía decir en castellano porque estaban en inglés. Es decir, realmente un periodo de una vergüenza enorme, ¿no? para el país. ¿En beneficio de quién? En beneficio de una clase y de su oligarquía que formó esa clase. Muy bien, seguimos. Gabriela, volvemos con usted hasta Cochabamba. Le agradecemos este contacto. Ahí ha estado la participación de nuestros panelistas desde la ciudad de La Paz. Gabriel, gracias por este espacio y es lo que se busca en este tipo de programas, mostrar esa diversidad de criterios y eso que también hemos hecho desde Cochabamba. Buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. Nosotros en Palestra Política hacemos una pausa. Al volver, el tiempo ha pasado volando y hacemos nuestras valoraciones finales en el reloj del sur.
el debate continúa en Palestra Política. El tema es muy denso, nos han quedado asuntos pendientes. Yo les enumero algunos aspectos históricos en este periodo 1985-89. El juicio a Luis García Meza, que se inicia. El caso Huanchaca, aquella fábrica enorme de cocaína, el asesinato de Noel Kempf Mercado, la creación de la ciudad del Alto, las primeras municipales, la política del mar a cargo de Guillermo Bedregal, que buscó restituir aquellos compromisos del abrazo de Charaña. Vámonos con las conclusiones, el reloj del sur. Señores panelistas, don Walter, don Luis Eduardo, don Edgar, tienen un minuto para hacer una valoración, una conclusión. Un minuto para despedirse, mandar su mensaje, su conclusión desde la posición que ustedes han adoptado. Don Walter. El 21060 no existe ya en Bolivia. Eso es un hecho. Las relocalizaciones, todo lo que ha ocurrido en esa época ha sido en beneficio de alguien, ¿no es cierto? ¿No? Y ha sido en beneficio de una clase. Pero esa clase no imponía su propia voluntad, estaba impuesta por el imperio, que inventó este concepto de democracia viable cuando la democracia, hemos recuperado la democracia, se decía cuando se derivaba un dictador, pero porque no se perseguía, no se metía a la cárcel, en lo que se llamaba la democracia viable, pero que ocurría que los derechos humanos son derechos de naturaleza social y se abandonó la salud, se abandonó todo eso. Entonces, compañeros, es muy difícil en porciones absolutamente contrarias ponernos en acuerdo. Don Luis Eduardo Siles tiene un minuto para... Bueno, está bien que a partir de cierto momento, a partir de cierta edad, a uno le falle la memoria, pero no le puede fallar tanto a decir que los precios de los minerales no se cayeron el año 89. Basta, yo desafío a los televidentes que en Google busquen, digamos, cómo evolucionaron los precios y todo el mundo va a saber, digamos, qué es lo que pasó. Hay medidas en la historia que se tienen que tomar porque son necesarias para el beneficio de todos. Cuando hay una hiperinflación de 114.000, perjudica a todos, a ricos y a pobres, al país. Es por eso que Paz Tesoro, que todos consideran un estadista que jugó un rol determinante en la historia de Bolivia, dijo que el país se moría, porque el país se moría. Pero aparentemente algunos hubiesen preferido que se muera con tal de no sustituir su discurso y su lógica. Son 30 años de que esto ocurrió y sigue vigente, lo acabamos de ver, los mismos cuadros que usted presentó, todas esas medidas siguen vigentes, también se pueden analizar comparando con la realidad objetiva. Luis Eduardo, hablamos con don Edgar Ramírez, tiene un minuto para expresar su mensaje y su conclusión. Yo creo que en este momento están enfrentados dos proyectos de país. El neoliberal, que ha sido derrotado pero que se resiste a morir. Tenemos un representante acá. Y el otro proyecto que quiere reconstruir la destrucción que hubo de este país, con medidas que no solamente afectaron, desde luego, a las empresas del Estado, afectaron también a las empresas nacionales, privadas, como Said, Forno y otras empresas que han desaparecido. Y por esa razón hay necesidades de construir el país oponiéndonos a los representantes del viejo modelo enajenante. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas, a don Edgar Ramírez, a Luis Eduardo Siles, a Walter Vázquez Michel. Amigos, el tema ha quedado con mucha tela que cortar. Hemos hablado de la nueva política económica del 21060, del Pacto por la Democracia, hemos rememorado la visión histórica de nuestro país. Mañana en Palestra Política estaremos hablando del Acuerdo Patriótico 1989-1993, este es nuestro adelanto. Vamos, hermano, que hay que construir el instrumento vital del porvenir. Vamos, hermano, que se vislumbra ya. De apoyar en el Congreso Nacional la candidatura del licenciado Jaime Paz Zamora, jefe de...
No se lo pierda mañana desde las 22 horas en Palestra Política con invitados de primer nivel, como ha ocurrido esta noche. Gracias por su atención. Permiso.